Hola, hola, bienvenidos de regreso. Estamos en Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra, en la segunda parte de Nehemías del 8 al 13. Estamos, estamos por aquí de regreso. Y bueno, vamos en Nehemías 9:30. Bueno, un poquito antes, 9:28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías, según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas tú por muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios, con que les amonestaste, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Bueno, ahorita comenzamos, ¿verdad?, con que pues Dios, esta oración, ¿verdad?, era de reconocer que todos sus antepasados pues se habían ensoberbecido tanto hacia Dios, que por más que Dios les mandaba profetas y les mandaba palabra, hacían lo malo y de alguna forma los dejaba que sufrieran esas consecuencias, pero sufrían las consecuencias y clamaban a Dios. Y Él los perdonaba. Y así, hasta que los entregó por 70 años, ¿verdad? Y justo ahorita que estaba transmitiendo la primera parte y que de pronto pues tuve ahí unos detalles técnicos familiares, pero se me desconectó hasta la lámpara y bueno, ya no había forma de poder transmitir en ese ratito. Y cualquier cosa que me sucede, yo sé que Dios permite, ¿verdad? Algunas veces permite que sucedan cosas, pero siempre trato de preguntarle, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué puedo aprender de esto? Y no lo tenía muy claro hasta un poquito antes de conectarme, que justo en estos días me han aparecido por alguna razón muchísimos videos cortitos con una cancioncita y de gente que fallece, pero mucha gente joven. Y pues yo no sé si por curiosidad o qué, pero me llama la atención, o sea, como que la vida de aquellas personas. Y hay mucha gente joven y yo me quedo a veces pensando cómo, pues en su familia, en ellos o en cómo gente tan joven muere, ¿verdad?
Pero también le preguntaba a Dios, ¿qué? O sea, ¿por qué me está apareciendo tanto sobre gente joven que está muriendo? Y esos momentitos como de felicidad y que de pronto ya no están y que uno, aunque no los conozcas, dices tú, ay, wow, o sea, ay, tan jovencito, tan jovencita, hoy se veía feliz, se veía con vida, alegres. Bueno, lo que te quiero decir con esto es que su palabra dice que no sabemos el día ni la hora en el que Él habrá de venir. Y tal vez han pasado muchos años y por años la gente está como con esa expectativa de que ya Cristo viene pronto. No sabemos, ¿verdad? O sea, hay muchas señales y cosas así, pero tampoco sabemos cuándo Él nos manda a llamar. Entonces, hablando de esto, ¿verdad? Que Dios les hablaba y los soportaba por años y les mandaba un profeta y su espíritu. ¿Será que tal vez Dios tenga un mensaje para alguien en específico que le está diciendo, te he tocado la puerta del corazón una y otra y otra y otra vez? No sabemos si vamos a vivir hasta los 80 o 90 años, o si esta noche o el día de mañana el Señor nos llama. ¿Para qué seguir haciendo duro el corazón si no sabemos cuándo esa luz se nos va a apagar? Cuando el Señor diga, ¿sabes qué? Solo hasta aquí te permití llegar. Nunca tenemos como el conocimiento de si nos vamos esta noche o nos vamos en unos años más o en muchos años más. Y no te lo digo para entristecerte, no te lo digo para que te sientas triste. Te lo digo para que si Dios ha estado hablando a tu corazón una y otra vez y has pagado las consecuencias y nunca sabemos cuándo va a ser esa última vez que el Señor nos estaba dando esa última oportunidad. Puede ser que Dios te siga hablando por 1, por 10 años o por 15 años más. O puede ser que esta haya sido la noche en que el Señor te estaba dando esa oportunidad de salvación. Bueno, ya sé que soy muy platicona, pero hace años me pasó que yo jamás le compartía la palabra a nadie. Jamás les invitaba a hacer una oración de fe a las personas, a recibir a Jesús en su corazón. Y de la nada se me ocurrió decirle, enséñame que la gente se está muriendo allá afuera mientras yo estoy aquí cruzada de piernas, porque literal estaba en la cama cruzada de piernas. Me invitaron como a los 2 días a compartir la palabra y yo súper apenada, pero conocí un matrimonio muy joven con niñitos y el esposo estaba muy enfermo. Y me dijeron que si podíamos orar por él por sanidad. Y yo le hablé a alguien más, ¿verdad? Para ver si podían orar por él. Y oraron por él. Aquel joven padre se sintió mejor y en cuanto se sintió mejor, pecó. Se fue de nuevo de casa con alguien más y volvió a enfermar. Y cuando volvió a enfermar, lo fui a visitar al hospital. Oré por él y recuerdo que tenía un pico así salido de su corazón y cuando puse la mano su corazón se acomodó y yo me alegré muchísimo. Pero ¿sabes? Yo esperaba que el Señor lo sanara y no lo sanó, sino que aquel joven padre murió. Y cuando murió a mí me dolió mucho porque era un milagro que yo estaba esperando que Dios hiciera. Pero me dejó una enseñanza y fue que Dios me recordó, porque no lo había recordado, mi oración. Enséñame que la gente allá afuera está muriendo mientras yo estoy aquí cruzada de piernas. Y resulta que eso podría estar pasando a alguien cercano a nosotros. Tal vez el Espíritu Santo nos ha estado inquietando o hablando. Ve y háblale de mí.
ve y háblale de mí. Y nosotros a veces hacemos ese corazón duro y no le hablamos, pero no sabemos si esa persona va a partir y va a ser salva. O si nosotros éramos esa fuente que Dios quería usar para, hola Ceci, Dios quería usar para llevar la palabra y llevar la salvación. Entonces estamos en las dos partes, ¿no? No hagamos nuestro corazón duro para compartir la palabra, y también comprendamos que si estamos haciendo duro nuestro corazón, tenemos un Dios que es justo en todo, que pues nosotros para la salvación necesitamos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque no nos vamos con Él por nuestras propias buenas obras, porque no son suficientes para irnos, por más que nos portemos bien, sino que vamos por gracia. Y mucha gente tiene el pensamiento que yo tenía antes cuando me alejé de Dios. Es que Dios no puede ser tan malo que la gente vaya a ir al infierno. Dios no puede ser tan injusto que Jesús haya venido a esta tierra y haya dejado su propia deidad, haya dejado de ser Dios. Bueno, no es que dejara de ser Dios, pero haya dejado el trono, si me expresé mal, que haya dejado su trono para venir a hacerse hombre, pagar una cuenta que no le correspondía, que es la tuya y la mía, recibir todos los golpes, ser traicionado, herido, lastimado, crucificado, derramar su sangre completa por amor a nosotros. Y que solamente lo único que nos corresponde a nosotros es dar el sí. Es decir, sí, te acepto. Es arrepentirnos de nuestros pecados y decir, acepto que tú pagaste por mí en esa cruz. Y que nosotros, endurecidos como hemos estado hablando ahorita, te mandé un profeta, te mandé otro, te mandé una palabra, te mandé una persona, te mandé otra, te toqué la puerta. Hasta el último momento antes de tu muerte y nunca quisiste. Y que nosotros digamos, qué injusto que se vaya al infierno. Pero si te toqué tantas veces en la puerta del corazón, diría nuestro Señor Jesús, qué injusto sería que Él hubiera venido a pagar por nosotros y nosotros no lo aceptemos y nos vayamos al reino de los cielos, desechando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Dice aquí en Nehemías 9:33, pero tú eres justo en todo. Ha venido sobre nosotros, en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Es decir, los entregó a sus enemigos. Es que es un Dios justo. Entonces yo sé que esta palabra es para alguien que ha estado haciendo su corazón duro, que Dios le ha estado hablando una y otra vez. No sea que esta haya sido la última. Bueno, dice, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Es decir, a veces podemos estar viviendo en gran abundancia. Aunque no estemos haciendo lo bueno, Dios permite que vivamos en bendición y en abundancia. Y ahí está tocando la puerta de nuestro corazón y nosotros, no quiero nada. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados y conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Recordemos, ¿verdad?, que estamos en Nehemías y que en este tiempo que ellos estuvieron en el cautiverio, pues fueron entregados a otros reyes
y que todo lo que debían de disfrutar como el pueblo de Dios, ahora lo disfrutaban otros. Ya no vivían en la opulencia como en los tiempos de Salomón, que nada les hacía falta, que tenían para señorear, para que otros pudieran ir y ver las bendiciones y la gloria de Dios sobre ellos. A causa del pecado y de la desobediencia, habían sido llevados cautivos. Ahora estaban regresando a su propio lugar de origen y encontraron todo destruido, todo quemado. Aún ni siquiera tenían ese muro de protección. Eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos ese corazón duro, nos vamos al mundo y ahí está el Señor tratando con nosotros y hablándonos, y nosotros sin muro de protección. El enemigo pudiendo entrar y salir y quemando y haciendo y deshaciendo lo que se le da la gana en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras finanzas, viviendo la consecuencia de nuestras decisiones y de nuestro duro corazón. Bueno, dice, a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Recordemos también, ¿verdad?, que en este caso ellos están haciendo esta oración, pero ya están empezando muchos de ellos a conocer la palabra, porque algunos no la conocían, no habían encontrado el libro, y tienen un arrepentimiento en su corazón, y aún los pecados que están confesando son los de sus antepasados. Entonces ellos decidieron hacer un pacto con Dios. De hecho, se llama Pacto del Pueblo de guardar la ley. Hicieron el pacto de decirle, Señor, sabemos que nuestros antepasados y nosotros mismos hemos hecho todo lo malo, pero a partir de hoy vamos a seguir tu voluntad. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malaquías, Atus, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamim, Misaías, Bilgai y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enedad, Cadmiel y sus hermanos, y sigue una lista grande de nombres. Me voy a brincar un poquito. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las cosas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová, nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y cada año traíamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley,
que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y voy a hacer una pausa aquí, porque hay bastantes cosas interesantes o importantes. Dice aquí, ¿verdad?, que ellos se pusieron de acuerdo e hicieron un pacto con Dios de decirle, vamos a seguir tu ley. Vamos a seguir tu voluntad, tu palabra. Y eso es lo que se esperaría de nosotros que hagamos cuando nosotros hacemos nuestra oración de fe. Si nosotros hacemos nuestra oración de fe solo por repetirla, será solamente una repetición. Pero si la hacemos con todo nuestro corazón, nuestra vida es transformada. Si además de aceptar a Jesús en nuestro corazón, comenzamos a conocer su palabra, dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando la verdad nos hace libres, nuestra vida es cambiada. Y algo que creo que es bastante importante a lo que ellos se comprometieron, dice que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijos para nuestros hijos. ¿Por qué será esta parte importante? Dice la Biblia que no nos unamos a yugo desigual. Ay, es tan difícil. Sí es difícil, pero desde un principio, cuando Dios le dio la tierra prometida a sus hijos, les dijo que no se casaran con la gente de esos pueblos. ¿Por qué? Porque esas personas solían hacer hechicería, tener otras deidades, hacer cosas malas. ¿Y qué es lo que pasaría? Que enseñarían a los hijos de Dios sus costumbres, los llevarían al pecado, los llevarían a apartarse de Dios. Entonces es bien importante que si tenemos hijos, desde que están pequeñitos estemos orando por el esposo, por la esposa que van a tener. ¿Por qué? Porque cuando nos enamoramos de alguien que no ama a Dios, que no tiene, o que dice amarle, pero que su palabra no significa nada para ellos, y ya una vez enamorados, te van a enseñar a pecar. Y mira, yo lo he vivido. Y mira, yo lo he visto muchas veces, que empezamos a orar porque alguien, Dios le conceda esposo, pero si esa persona no ama a Dios, lo primero que va a hacer es llevarte al pecado. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos en esta parte, ¿verdad? Que recordemos que cuando nosotros intimamos con alguien, nos hacemos una sola carne, uno mismo con esa persona. Y una vez enamorados, es muy fácil pecar. Cuando nosotros no amamos a aquella persona o no estamos apasionados por aquella persona, podemos como seguir siendo firmes en lo que creemos. Pero ese enamoramiento nos debilita. Ahí está Sansón y Dalila, que Sansón estaba perdidamente enamorado de Dalila. Y Dalila no amaba a Dios. Ella tenía otras creencias, tenía otras deidades, ¿y qué hizo? Acabarlo. Quedó sin ojos, sin su fuerza, lo vendió. Entonces yo no quiero decirte que las personas que no tienen a Cristo en su corazón te van a hacer mucho daño. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que si no aman a Dios, van a hacer que te alejes de Dios.
Y no sé para quién sea esta palabra, pero para alguien será, ¿no? Dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijos para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en este día. Que cuando nosotros vayamos a buscar la presencia de Dios, por ejemplo, al templo o alguna reunión, que no sea por hacer negocio, que no sea para ir a cobrar, que no sea para ir a vender, que sea porque de verdad vamos a buscar su presencia. Y dice aquí, otro día santificado, y que en el año 7º dejaríamos descansar la tierra y redimiríamos toda deuda. ¿Será que a Dios le importa que tengamos un día de descanso? Pues ya sabemos que en la actualidad es prácticamente imposible que te trabajes 6 años y descanses 1. Hermoso sería que pudieras dedicarte a viajar 1 año, pero bueno, cuando menos, ¿verdad? Que podamos tener el día que es para el Señor y podamos tener paz y tranquilidad, que podamos descansar un día, que por un día podamos dejar todo a un lado y solo buscarle a Él. Dice por aquí, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la 3ª parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Dice, y que cada año traíamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. ¿A Dios le agradarán las primicias? Sí. Si no le agradara, no lo habría puesto en la Biblia. Y Él merece no solo las primicias, merece eso y mucho más. Lamentablemente en la actualidad, en algunos lugares, a veces hay lobos rapaces vestidos de oveja, y ahí es donde nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu y no ser manipulados y no ser, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere darnos todo, porque es nuestro papá. Y Él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, y todo es todo. Pero tampoco caigamos en ser manipulados. Dios no vende milagros. Sus milagros están accesibles para nosotros. Así que cuando escuches por ahí en algún lugar que traigas tu primicia para que recibas algo, para que recibas una sanidad, para que recibas una bendición, para que recibas un milagro, para que recibas una casa, que pactes, ¿verdad? Que lleves tu dinero para hacer ese pacto, para que Dios te dé. Yo creo, yo Jessie, no te estoy diciendo que la Biblia diga, yo Jessie creo que eso podría ser una manipulación. Yo creo que si Dios quiere que tú le lleves una primicia, Él lo va a poner en tu corazón. Lo podría estar poniendo justo ahora en tu corazón. Quiero llevar una primicia para ti. Esa es la ofrenda que al Señor le agrada. No que seas manipulado por una persona, vayas y vendas tu casa o tus bienes o tus cosas para ir a depositarlas, ¿verdad?, al lugar donde tú vas normalmente para recibir algo más. Dios no vende milagros, con el perdón de aquellos que prediquen lo contrario. Dios no vende milagros. Él es papá Dios y Él quiere bendecirnos en sobremanera. Él quiere darnos en sobremanera. Él es nuestro Dios, nos ama. No hay nada que tú puedas anhelar que Él no sepa y que con lo mucho que te ama no pueda concederte. Él es papá. Él es nuestro papá. Él es nuestro papá. Y sí, yo creo que sí le agradan las primicias. Dice que traíamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas
de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Levi la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes de las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Y bueno, comienza una larga lista de nombres, me la voy a brincar un poquito para no tardarnos tanto. Dice, todos los levitas, me brinqué hasta el 11, 18. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas de las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, Sija, Gispa. Tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaya, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesazabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Tocante a las aldeas y a sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Araba, y sus aldeas en Dibón, y sus aldeas en Jecabsel, y sus aldeas. Voy a brincar un poquito más. Dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Reún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Madías, Bilga, Semaías, Joyarib, Kedaías, Salu, Amoc, Ilicias y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza. Y bueno, continúa con un poco más de nombres. Dice, los levitas en días de Eliasab, de Joiada, de Joanán y de Judá fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Levi, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los príncipes de los levitas, Asabías, Serabías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesalum, Talmón y Acub, guardas eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, en los días del gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras, escriba. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba,
y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro y hacia la puerta del muladar. E iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Metanías, hijo de Micayas, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarías, Azarel, Milali, Gilali, Maai, Natanael, Judá y Anain, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad por las gradas de la ciudad de David, de la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegando luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y los sacerdotes, me voy a brincar un poquitito, los cantores cantaban en alta voz, e Isaías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ella de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá y con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos, alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y a los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y quiero comentarte algo sobre esto. Sabes, aquí dice que desde la antigüedad estaba escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar a la congregación de Dios. Básicamente había una maldición, ¿verdad?, sobre ellos. Dice aquí que ellos salieron a maldecirlos en lugar de bendecirlos. Dice, y en aquel tiempo, bueno, ya lo hemos leído antes, ¿verdad?, que trataron de maldecir al pueblo y que no pudieron, pero que después usaron otra estrategia, que fue usar mujeres para que cayeran, y murió mucha gente. Pero lo que yo te quería decir es sobre los moabitas, que Ruth era moabita. Y Dios le permitió, cuando ella hizo esa confesión con su suegra y le dijo, a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, y tu Dios será mi Dios. Fue tal la misericordia que Dios hizo con ella, que ella vino siendo, no sé si
la bisabuela, creo yo, del rey David. Y era una moabita. Entonces Dios, en su misericordia, cuando nosotros no merecemos nada, cuando nosotros hemos hecho todo lo contrario a veces a agradarle, cuando venimos con una oración sincera y lo aceptamos a Él, Él cambia las maldiciones que había en nosotros, las transforma en bendiciones. Eso mismo que Dios hizo con Ruth, eso mismo que Dios hizo con la ramera Rahab, de convertirla también en parte de esa descendencia de David, es lo que Él quiere hacer con nosotros. Tiene grandes planes y grandes sueños para nosotros, aun cuando nosotros a veces podamos pensar y decir, Señor, ¿qué puedo merecer? Él nos ama tanto que tiene planes grandes para cada uno de nosotros. Bueno, dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino y del aceite que estaban mandado a dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces escapé del mal que había hecho, supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en todos los atrios, en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiase las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y el incienso. Y aquí voy a hacer una pausa para decirte algo importante. Nosotros somos templo de Dios. Así como podemos escuchar las descripciones del templo, nosotros también somos llamados templo del Espíritu Santo. Y le pertenecemos a Él. Y mientras yo leía esta mañana esta palabra, venía a mí esta pregunta. ¿Quién puede estar ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón? Es el lugar donde debería estar guardadas las ofrendas para Dios, la oración, la adoración, la alabanza. ¿A quién le hemos dado ese espacio? Mira, tan simple. ¿A quién le dedicamos el mayor tiempo? Ahí donde debería estar la adoración y la alabanza, que son una ofrenda para Dios, la oración. ¿A quién le damos ese tiempo? ¿Qué música escuchamos? ¿A quién le dedicamos lo que cantamos? ¿En quién pensamos cuando lo cantamos? ¿A quién le dedicamos nuestros pensamientos, nuestro tiempo? ¿Será que ese lugar que debería estar ocupando el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón, Jesucristo en nuestro corazón, será que se lo hemos dado a alguien más? ¿Será que, como en este caso, lo está ocupando un extranjero? ¿Será por ahí que de pronto, en lugar de estar enamoradas de Jesús, podemos estar enamorados de alguien que ni ama a Dios? Y que todo el tiempo se lo estamos dedicando a esa persona. Y que tal vez seríamos capaces de hacer lo que hice yo en el pasado, dejar a Dios por esa persona. ¿Quién ocupa ese lugar sagrado? Me recuerda también esa parte cuando llega Jesús al templo y encuentra hecho un mercado y cómo agarra las mesas y tira todo. ¿Será que si el Señor Jesús hoy toca la puerta de nuestro corazón y pasa, va a encontrar
una habitación así, con odio, con rencor, con coraje, con ira, con tantas cosas ahí guardadas? ¿Qué es lo que nuestra vida está ocupando ese espacio? Porque debería de ser una habitación para Él, para sus ofrendas, para su incienso, para Él. Entonces esa pregunta venía a mi corazón. ¿Quién ocupa el lugar de Dios o de las ofrendas de Dios en nuestro corazón? Y continúa diciendo, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y aquí te voy a hacer otra pausa para decirte algo. Hay alguien muy interesado en que la gente que le sirve a Dios esté en pobreza. Y ese es el que vino a robar, a matar y a destruir, Satanás. Puede haber mucha gente pobre en el mundo, si tú quieres. Pero la promesa de Dios para sus hijos es bendecirnos. Es que nuestros graneros serán llenos. Que tendremos tanto que podremos para el año siguiente tener guardado. Que no pediremos prestado, sino que le prestaremos a las naciones. La voluntad de Dios, que es nuestro Padre, es bendecirnos. Dice que el obrero es digno de su salario. Y cuando mandó a los discípulos, les dijo que no llevaran nada. ¿Por qué no llevarían nada? Porque nada les haría falta, porque Él les daría provisión de todo. Entonces, el enemigo está muy interesado en que la gente que le sirve a Dios viva en pobreza, para que te pongas a trabajar en otra cosa, para que estés ocupado todo el tiempo y ya no tengas tiempo para el Señor, para servirle. Pero hoy quiero decirte que Dios es tu proveedor y es mi proveedor, y que si Él nos ha llamado a hacer un trabajo para Él, Él nos dará provisión, porque Él es un Dios justo. Dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. ¿Por qué no les habían sido dadas si les correspondían? Robo. Que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Cuando la pobreza llega, hasta los mejores pastores tienen que retirarse, porque tienen una familia que sostener. Dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Esa es otra parte donde el enemigo siempre está de metiche. Que no demos, que no le demos al Señor lo que es suyo. Si su palabra dice, ¿verdad? Pruébame en esto y verás cómo te bendigo. Si su palabra dice, me roban en esto, me roban en los diezmos. Eso lo dice en Malaquías. Pero nuestra mentecita que da tantas vueltas, escuchando voces que no son la de Dios, hace que no le llevemos a Dios lo que es de Él, que lo repartamos por todas partes, pero a su casa no. ¿Por qué? Para que la casa de Dios esté destruida, esté en pobreza, no crezca. Si no crece, ¿dónde va a llegar la gente? Si no hay a dónde pasarla. Entonces, esas son cosas que al enemigo le interesa robar.
robarle a los que le están sirviendo a Dios y robarle a la casa de Dios. Dice, toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite, los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc de los levitas, a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matananías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. ¿Sabes que lamentablemente todavía hay mucha gente que va al templo a hacer negocios? Y sobre todo en aquellas congregaciones que son grandes y que va gente que es muy bendecida. Mucha gente llega, pero no a buscar la presencia de Dios. Llega a buscar la forma de hacer negocio. Y qué triste. Así que Dios nos guarde, que guarde nuestro corazón, de que vayamos a ir al templo en lugar de adorarle y a buscarle, a ver qué negocio podríamos hacer. Y se sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré en mano. Desde entonces no volvieron en día de reposo. Dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas pasiones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Sabes? Lamentablemente, el enemigo sigue usando esta estrategia. Poner hombres o mujeres a nuestro alrededor para sacarnos del camino de Dios. Así que no tengamos por poco el iniciar una relación amorosa con alguien que no ama a Dios. Porque desde la antigüedad el enemigo ha usado esta estrategia. Como te digo, lo pudimos ver con Sansón y Dalila, por dar un ejemplo. Pero también lo vimos en Salomón. Salomón, el hombre más sabio de esos tiempos,
súper adinerado, súper bendecido, todo lo que emprendía prosperaba. ¡Wow! ¿Y qué usó Satanás? Mujeres, para alejarlo de Dios. Cuando intentaron maldecir el pueblo de Israel, lo intentaron por una forma y otra, pero al final no lo podían maldecir porque no tenía puertas abiertas, no había nada que se le encontrara, pero cuando decidieron introducir mujeres sensuales, ellas sí hicieron esa labor de llevarlos a sus ritos con sus deidades y hubo una gran mortandad. Entonces, ojalá, ¿verdad?, que si alguien estuviera a punto de caer en esto, hubiera alguien que te hiciera así, igual. Dice, reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Entonces, tenemos que orar por los esposos o las esposas de nuestros hijos que van a llegar a sus vidas. Porque esas personas, si no aman a Dios, pueden hacer que nuestros hijos se alejen de Dios. Y tenemos que ser sabios, ¿verdad? Se ve muy buena gente, se ve muy buena persona, ¿sí? ¿Ama a Dios o no? Porque si no ama a Dios, te va a llevar a pecar. Bueno, dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, es pregunta, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasab, era yerno de Sanballat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Estamos hablando de que Eliasib era de los sacerdotes y se había emparentado con alguien que era enemigo de Israel, y lo pudimos ver porque fue de los que estuvo ahí haciendo y deshaciendo para que el pueblo de Dios no pudiera regresar a su tierra. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces, hemos terminado con la lectura de hoy y yo quiero decirte por último algo. Si tú estás a punto, ¿verdad?, de elegir una persona para hacer tu vida con esa persona, ora a Dios. Aún si se congrega en la iglesia, aún si es un buen cristiano, mucho más si no conoce aún de Cristo. Porque sí, algunas veces puedes llegar a la vida de alguien que tal vez su madre ha estado orando tanto tiempo que le dé una buena esposa que le ayude a acercarse a Dios, y tal vez, ¿verdad? Pero son pocos los casos. En su mayoría, cuando nosotros nos unimos a una persona que no ama a Dios, al principio parece que no pasa nada y que sí te va a respetar, pero casi siempre terminan haciéndonos alejar de Dios, terminan llevándonos a pecar, porque la parte de no fornicar, pues ahorita en la actualidad eso es lo más normal. Es pasado de moda que tú no vayas a fornicar. Estás mal. Porque la Biblia dice que llegaría un momento en que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Entonces es muy importante que nosotros pongamos las cosas claras con aquella persona que queremos algo más, para que no nos vaya a llevar al pecado. Entonces, no pongamos nuestra mirada tampoco en ser religiosos, que tiene que ser de tal lugar, porque algunos se harán pasar por
por seguidores de Cristo. Entonces, por eso es bien importante que nosotros oremos a Dios y que le pidamos que Él nos confirme si esa persona que a nosotros nos está llamando la atención verdaderamente es la persona que Él tiene para nosotros, verdaderamente es una persona que nos va a acercar más a Él y no que nos va a alejar, y si esa persona se va a acercar a Él también. Bueno, pues te invito a hacer una oración, a aceptar a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, en esta hora yo quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones mis pecados, mis ofensas. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero pedirte tu Espíritu Santo que se quede conmigo para siempre, todos los días de mi vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy que hablamos de aquellos corazones endurecidos, si hubiera aquella persona que endureció su corazón, si te identificaste con esa palabra, si hiciste esta oración, yo quiero decirte que has tomado la mejor decisión de tu vida. Algunas veces el Señor tiene paciencia y es misericordioso con nosotros, pero hay veces que el Señor está siendo firme y está diciendo: este es el tiempo en el que quiero que vengas. Bueno, pues permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido por favor que dirijas esta oración. Señor, bendice a cada persona que escuche esta oración. Que seas tú guardando su entrar y su salir, bendiciendo, Señor, en sobremanera sus casas, sus familias. Y quiero hacer una oración especial para aquellas personas que le sirven a Dios en algún área, la que sea. Así sea limpiando los baños del templo, barriendo, o como pastores o como levitas, o quiero hacer esta oración por ti. Espíritu Santo, te pido que bendigas sus casas, sus alacenas, sus finanzas, sus empresas, que si no tienen empresas pronto las tengan. Que seas tú, Señor, bendiciéndoles en todo. Dice tu palabra que todo lo que emprendamos prosperará. Yo te pido, Señor, que bendigas los negocios que van a iniciar, los que ya tienen. Bendice sus casas y sus familias. Y aunque te hago esta oración por todo aquel que escuche esta oración, pero especialmente quiero pedirte por aquellos que el enemigo les ha robado en sus casas. Si les ha robado en el salario, si les ha robado en la provisión para sus hijos, en la provisión para su casa, en la provisión para su familia. Dice tu palabra: no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Que si hay alguna persona que estaba pensando dejar ese ministerio, dejar de pastorear o dejar de liderar algún grupo, algo, Señor, que tú lo hayas puesto, porque tiene que irse a trabajar porque el dinero no le ajusta, reprendo en el nombre poderoso de Jesús ese espíritu de devorador que quiere venir a robarte tus finanzas, tu casa, tu alacena y el llamado que el Señor te ha dado. Declaro que a partir de hoy todo lo que emprendas va a prosperar, que gente se acercará a ti para hacer negocios, que la bendición de Dios estará sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, desde ahora en todo momento. Que tu gracia y tu favor está sobre ellos, Señor. Que dejarán de estar preocupados porque el dinero no les alcanza, porque tú haces, Señor, que el dinero alcance, abunde y sobreabunde, aún para que podamos prestar y bendecir a otros. Que será tanto el sustento del pan en nuestras casas que tranquilamente podremos bendecir a muchos otros. Padre, trae tu bendición. Mira el corazón también, Señor, las necesidades de aquellos que te están clamando por una casa donde vivir, aquellos que te están clamando por un trabajo o por una provisión. Padre, tú contestarás esas peticiones.
Tú ampararás a aquel que está en escasez. Tú eres nuestro Padre, Señor, y has escuchado nuestra oración. Derrama tus bendiciones, Padre, que ya no estemos pensando que vivimos un proceso. No, Señor, haznos libres de toda escasez. Permítenos servirte y servirte con un corazón alegre sin tener que estar preocupados por la escasez, por si me va a alcanzar, por si se me va a acabar, que podamos dar a manos llenas. Padre, trae bendición a nuestras casas, a nuestras familias, que el trabajo nuestro, de nuestros esposos, que esa provisión abunde y sobreabunde. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y bendícenos. Bendícenos, papito, trae tu bendición sobre nosotros. Trae tu bendición, papito, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros bienes, sobre nuestras empresas, sobre nuestros trabajos, sobre lo que tenemos y lo que habremos de tener. Señor, quiero orarte, Padre, con esa bendición que has puesto, Señor, en Deuteronomio 28. Padre, que seas tú bendiciéndonos en sobremanera, papito. Te oramos, Señor, con esta bendición, la tomamos, la recibimos, Padre. Dice tu palabra que si oyéremos atentamente tu voz y ponemos y guardamos tu obra, tus mandamientos, tú tienes una bendición para nosotros. Esa bendición nos va a alcanzar. Dice tu palabra en Deuteronomio 28:3. La tomamos como una promesa. Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás en el campo. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú nos vas a bendecir en la ciudad, nos vas a bendecir en el empleo, nos vas a bendecir cuando salgamos, cuando entremos. Nos vas a bendecir grandemente en la ciudad, pero también nos vas a bendecir en el campo. Ya sea que tengamos tierras en el campo o que estemos por tenerlas. Si tenemos algo sembrado, si tenemos algo para construir o ya construido, Señor, tú vas a bendecirnos en la ciudad y también en el campo. Será bendito el fruto de nuestro vientre. Vas a guardar, cuidar, proteger a nuestros hijos. Aún, Padre, te oramos que les des buenos esposos o esposas. Vas a bendecir a nuestros hijos en sobremanera, Señor. Declaramos toda bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones. Tu palabra dice que será bendito el fruto de nuestro vientre, que será bendito el fruto de nuestra tierra. Padre, que la tierra que nos has dado sea una tierra próspera y bendecida, donde fluye la leche y la miel. Que la tierra que nos has dado, Señor, nos dé provisión, que podamos nosotros sembrar y también recibir. Padre, bendice nuestra tierra, bendice el fruto de nuestra tierra y bendito el fruto de nuestras bestias. Todo lo que esté a nuestro cargo y a nuestro nombre, Señor, será cuidado y protegido por ti. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Padre, tal vez en la actualidad no vivamos de tener animalitos, pero tú conoces, Señor, quién de nosotros, si tienes algún negocio, por más pequeño que parezca, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que tú pondrás tu bendición sobre cada negocio, sobre cada cosa, Señor, que nosotros estemos haciendo para salir adelante, así sean comidas, así sean pulseras, así sea ropa, lo que sea que tú nos hayas dado como negocio, sé que lo estás bendiciendo en este momento. Dice tu palabra, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Declaro bendición sobre nuestra alacena, sobre nuestro refrigerador, que no iremos a hacer el supermercado con escasez, que no tendremos que estar preocupados por los precios, que no tendremos que dejar algunas cosas porque no completemos. Tu palabra dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Señor, que tú estás bendiciéndonos en provisión.
que tengamos suficiente no solo para nuestros hijos, para nuestra familia, sino para poder ser de bendición para muchas otras personas, que podamos llevar alimento a otros lugares, que incluso si tú nos mandas, Señor, a algún hospital o a bendecir a alguien, Señor, con alimentos, que tengamos esa fluidez económica, Padre, para poderlo hacer. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, que tú nos guardarás cuando salgamos y nos traerás de regreso a casa con bien. Tú nos harás benditos a donde quiera que vayamos, somos bendición porque tú vas delante de nosotros, porque cuando nosotros llegamos a un lugar, tú llegas delante de nosotros. Tú eres la bendición, Señor, y tú vas con nosotros, tú vas delante de nosotros. Es por eso que a donde quiera que nosotros entremos o vayamos, la bendición llega, porque llegas tú con nosotros. Dice también que tú derrotarás a nuestros enemigos que se levantarán contra nosotros. Y sí sabemos que el enemigo se va a estar queriendo levantar en contra, pero dice tu palabra que por un camino vendrán a nosotros y por 7 caminos huirán delante de nosotros. Así que en el nombre poderoso de Jesús, todo aquello que el enemigo había levantado en nuestra contra, así sean chismes, críticas, habladurías, mentiras, todo lo que el enemigo había levantado en contra de nosotros va a tener que salir avergonzado y huyendo. Toda traba que él había puesto para que no fuéramos bendecidos, para que no saliéramos adelante, para que no te sirvamos, tú ya lo derrotaste en la cruz, va a tener que salir huyendo en el nombre poderoso de Jesús. Dice que tú nos enviarás tu bendición sobre nuestros graneros y sobre todo lo que nosotros pongamos la mano, que todo lo que tocamos, Señor, es bendecido, porque así dice tu palabra. Dice que sobre todo aquello que pusiéramos la mano, tú nos bendecirás en la tierra que tú nos das. Gracias, papito precioso. Gracias, papito hermoso. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarnos o acompañarme. Saludos a todos y muchas bendiciones. Gracias por conectarse, gracias por acompañarme. Saludos para Rita, para Susi, para Flor, para Keren, para Susi, para... Si no les veo su nombre por aquí, ¿verdad? Para Nadia. Gracias, de verdad, gracias. Que Dios las bendiga, que la palabra, saludos a Ceci. Me dio mucho gusto que te conectaras. De verdad me da mucho gusto cuando se conectan. Que Dios les bendiga y les prospere. Nos vemos pronto, bendiciones.